Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. ¿Y qué tal, queridos amigos de Radio Foro Cepa? Bienvenidos sean a ya nuestro sexto programa de Radio Foro Cepa. Bienvenidos al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez y el día de hoy me encuentro con Lalo Aguirre, Alan Delgado, y esta música que escuchan de fondo es, por supuesto, Decanas de los Drustambotics. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, muchas gracias, Asdrúbal. Bienvenidos a la radio del Foro Cepa, auditorio y compañeros en general. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que estamos aquí ya en la radio del Foro Cepa. Estoy muy contento de estar por primera vez en este programa, nuestro programa de nuestro proyecto grandote que tenemos de el Foro Cepa. Muy contento y además pues con ganas de platicar de muchas cosas. Como por ejemplo en este programa vamos a hablar de las artes escénicas, pero hay tema para platicar, hay muchas cosas que compartirles a nuestros compañeros y amigos que nos escuchan. Un saludo para todos los artistas y bueno, también para todos el público, que es a quien nos debemos. El público es lo más importante para nosotros, los actores y las actrices. Gracias, Asdrúbal, gracias por la invitación y pues aquí estamos. Y bueno, el día de hoy, ¿qué les parece si aprovechamos que se encuentra con nosotros este maestro con más de 25 años de trayectoria? ¿Ya vamos por los 30? No, yo tengo 33 años. 33 no, años. 34, Bueno, vamos por los 35 años de trayectoria. Bodas de plata de este caballero con las artes dramáticas, el teatro y, ¿por qué no decirlo?, también el radio, la televisión, el arte performance, la literatura, videos, todo. Y todas las armas derivadas de las letras que se llaman coloquialmente artes. Dicen por ahí. No, pues bueno, vamos a tener una tarde muy bonita, muy rica, hablando de teatro en general, de teatro michoacano y también pues de historias paralelas del teatro. Vamos a comenzar con este programa y los dejamos con esta nota de Drustambotics, con esta canción de Drustambotics que vamos a escuchar el día de hoy. Oigan, qué maravilloso paisaje sonoro nos acaba de regalar Drustambotics. Oh yeah. Muy bueno, muy cósmico, muy espacial. Y espero que todas las personas que por ahí están haciendo paisajes sonoros, haciendo experimentación musical, se animen a compartirnos un poco de su trabajo y con todo gusto lo transmitimos aquí en este espacio del Foro Cepa. Fíjate, Asdrúbal, que hay una cuestión bien interesante en la creación musical. Yo no soy músico, pero cuando he intentado, pues a lo mejor disfrutar o interpretar alguna melodía, me imagino cosas, por ejemplo, historias, ¿no? Igual pasa en teatro y en la literatura, te imaginas historias. Pero cuando oímos algo como lo que toca Drustambotics, yo me pongo a pensar, ¿qué están pensando estos creativos al hacerlo, no? Porque es atmosférico, es algo fuera de lo natural, de lo natural de la sociedad, pues, ¿no? De lo que pensamos cotidianamente. Nos mete o nos sumerge la música en
espacios incluso alterados de la conciencia, del pensamiento, etcétera, pero también nos produce cierta tranquilidad en algunos aspectos, también nos produce ganas de hacer algo con esa música. Por ejemplo, yo no hago danza, pero puedo hacer coreografías dancísticas, que es chistoso, ¿no? Y con esta música me dan ideas, con la música de este tipo, de este género, porque es un género, no sé cuál es, me parece que es chill out o spice ambient o algo así, pero cuando escucho este tipo de música, digo, me gustaría hacer una coreografía que hablara un poquito de la locura de la gente en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, caminando anormales con normales o cosas espaciales, etcétera, ¿no? Mira, es que yo veo en la música de los Trambotti como la música que es experimental, es como un viaje al poliedro, o como si viajaras a un cubo también, a un cono, ¿no? Vas encontrando la forma en los paisajes musicales que se van originando. Entonces, si vamos a encontrar conceptos muy definidos a ese sonido que estamos escuchando, que se desprende de la instrumentación experimental, no lo vamos a encontrar más que en la abstracción profunda. Y ese es a mí lo que me agrada. Yo les he hecho el comentario cuando ellos empiezan a trabajar con las formas poéticas, que se escucha como una voz, como una voz honda, ¿no? Y empiezan ahí a leer, a decir poesía. Es padrísimo. Sí, es como si el espectro de la voz fuera más allá del decibel normal y del espectro normal, ¿no? Te llega al cerebro. Como en otra dimensión. Como en otra dimensión, pues, exactamente. Una que no conocemos o una que nos hemos imaginado paralela, pero que no podemos describir tan fácilmente, ¿no? Sí. Y eso procura creatividad, siempre procura. Hay gente que no le gusta, ¿eh? Hay gente que pues es muy conservadora o como quieran llamarlo. No le entienden. ¿Sí? Pero por ejemplo grabar el sonido de una cubeta arrastrando en el piso puede ser un ruido, ¿no? Pero con la creatividad se puede hacer melodía con espacios y tiempos de ese sonido, como lo han hecho muchos creativos del cine, que hacen con una servilleta, con un cartón, hacen sonidos, los amplifican o los modifican y se oye el sonido del tiburón, ¿no? O del monstruo. Igual pasa con la música de esta música, ¿no? De este grupo. Y no necesariamente a veces requiere una explicación, el escuchar, porque si la gente cuando escucha esos sonidos, esos paisajes musicales no lo entiende, es porque no ha profundizado. Y para este tipo de experiencias musicales ya necesitas estar en esa dimensión, porque te digo, es un viaje. Es un viaje, ahora sí que a las puntas y a los poligonales del poema, ¿verdad? Claro que sí. Y eso, bueno, a mí también me da la impresión de que la gente cree que la música en general es para tener un ritmo, llevar una danza o tener una paz, porque hay gente que escucha clásica. A mí me encanta escuchar la clásica para leer, para estar tranquilos, hacer meditación, el rock para estar moviéndote, etcétera. Pero esta música te lleva a otros paisajes, como dice Lalo, y te lleva a otros ritmos, pero ritmos corpóreos, por ejemplo el corazón, ¿no? El ritmo del corazón es muy interesante. O ritmos mentales. A veces se nos olvida que también existen los ritmos mentales. Exactamente. Solamente lo recordamos cuando decimos estás muy acelerado, pero también existen. Y fíjate, Alan, aprovecho esta intromisión que nos dices para demostrar la rareza de la música, porque yo hace tiempo escuché una teoría de la música que dice que hay que descolonizarnos. La música en general está agrupada, está clasificada desde una visión muy eurocentrista,
Tú puedes ver en Spotify o en cualquier página web de radiodifusoras del planeta que la música se divide en pop, rock, jazz, blues, que casi siempre lo juntan, música del mundo y música clásica. ¿Y qué es la música clásica? La música que se escuchaba en el siglo XVIII, XIX, la música de cámara, pero no se escuchaba en el siglo XVIII en la India, no se escuchaba en el siglo XVIII en Rusia o en Siberia o en la Rusia profunda, ¿no? Es lo que se escuchaba en Europa. Igual el pop es un género musical que existe en el mundo occidental, y la música del mundo es toda la demás música que han querido agrupar en un solo contexto, partiendo de una versión eurocentrista, a pesar de que es muy diferente el canto de garganta mongol que la música del teatro kabuki japonés, pero lo clasifican en el mismo grupo. Entonces, dentro del descolonizarnos, también está en vamos a desclasificar la música, vamos a dejar de agruparnos hasta socialmente en este grupito es el que escucha esto, o esa música solo la escuchan aquellos, que además es algo muy absurdo, ¿no? Yo sí he escuchado mucha gente que dice, yo solo escucho este grupo de este género musical, pero nunca he escuchado a alguien que diga, yo no me meto a edificios barrocos, yo me meto a puro edificio rococó, a puro edificio moderno. No, o sea, son absurdos que debemos de irnos quitando, no porque esté mal, sino porque tampoco está bien, porque no es natural y porque de alguna manera también es un sesgo colonialista, y tal vez una vez que lo superemos vamos a ser un poquito más felices. ¿Y qué les parece si vamos a terminar en este bloque y regresamos ahora sí a ver qué nos ofrece esta plática sobre el teatro michoacano? Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Continuamos, queridos compañeros radioescuchas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y ahora sí, vamos a platicar de drama, de puro drama y de puro teatro. Querido compañero Alan, ¿cómo es? A ver, vamos a hacer un ejercicio de colocación. Ajá. Y dime, ¿qué piensas cuando escuchas hablar de teatro michoacano? Órale, pues primero que nada dijiste algo que me hizo recordar al maestro Jesús del Río en sus 2 libros de puro teatro. Y es una frase que él decía, ¿no? Como de puro cotorreo, de pura risa, y de ahí sacó de puro teatro. No, hombre, pues cuando escucho hablar de teatro michoacano, a veces como que la cabeza me explota, ¿no? Porque es mucho. Es como si yo te pusiera a decir, oye, ¿qué piensas de la filosofía en general, no? Y pues hay mucho de hablar de la filosofía. Pero a rebote pronto digo, bueno, ¿qué onda con el teatro michoacano, no? O sea, ¿qué ha pasado con el teatro michoacano? No somos francos en hablar realidades del teatro michoacano. He ido últimamente a algunas reuniones donde el tema específico es hablar del teatro michoacano, sus vicisitudes, sus problemas, si el teatro michoacano era antes mejor que el de ahora, etcétera, etcétera, y la gente no quiere hablar de nada de eso porque no quiere meterse en problemas. ¿Cómo? O sea, es increíble decir, pues miren, vamos a hablar de los problemas del teatro, pero a mí se me hace que lo que hay que hacer es definir que se salen de la tangente y no hablan realmente de lo que se está cuestionando, y cuestionarse y responder de acuerdo a lo que uno siente, ve, observa, aprende, te da este parteaguas para saber por dónde seguir caminando o seguir en las mismas, la misma problemática, las mismas deficiencias y todo, que sí las hay en el teatro. No
no solamente michoacano, en el Teatro Universal, pero bueno, en esta cuestión, pues el teatro michoacano tiene muchas carencias, tiene muchos baches, tiene muchas lagunas, ¿no? Y cada vez se ve como que va peor, ¿no? Peor. Y como nos comentas, parte de una falta de la autocrítica, ¿no? Uh-huh. Y tal vez, me atrevo a decir, tienen todo el derecho de corregirme, de una especie de nostalgia, porque pareciera ser que en los años 80s, en los años 90s, el teatro michoacano era la joyita rara de la República. Y hablar de teatro michoacano era hablar de premium, ¿cómo se puede decir? De una calidad acme, de una calidad de producción muy cuidada, no necesariamente muy ostentosa ni necesariamente muy cara, que eso también podríamos definirlo, ¿no? Como una característica del teatro michoacano, a diferencia del teatro metropolitano o a diferencia del teatro estadounidense, específicamente del de Broadway, que tienen como característica ser caras, ¿no? Tener una producción alta y un costo de admisión alto, un costo de taquilla alto. Pero sí estarse acercando mucho en el nivel de la calidad a la dramatización, a la profundidad de los temas, y como que nos quedamos con eso, con el teatro michoacano es muy bueno y el teatro michoacano, por el mero hecho de ser michoacano, ya tiene calidad. Y llevamos 2 décadas de autoconformismo. Ajá. Y una tercera década de destrozo, de un morir y renacer que no fue provocado o no fue circunstancial, o más bien que fue completamente circunstancial a causa de la pandemia, y que el volvernos a levantar y mirarnos en el espejo a nivel de teatro, pues nos está costando reconocernos, porque hubo un periodo de inercia, pudiéramos decir. Obviamente hay obras particulares, hay expresiones muy puntuales que no caben en esto que acabo de describir, pero sí podríamos decir que el teatro adolece de una autocrítica que no es reciente, que es una autocrítica que ha faltado hace, podríamos decir, ya 20 años. ¿Tú qué opinas de esto, maestro? Mira, yo he opinado al respecto que lo que le hace falta al teatro michoacano, y creo que también al teatro en general en México, es que se ha perdido mucho la crítica. Esa parte crítica que tenían grandes maestros como Emanuel Carballo, Emilio Carballido, ¿no? Que eran excelentes críticos de teatro, Javier Villaurrutia, y ya no los tenemos ahora. Entonces, ahora que tenemos tanta variedad de teatro, porque incluso se puede hacer teatro en un espacio pequeño, ¿no? Hasta en un espacio como en este que estamos ahorita aquí y exactamente, ¿no? Por internet. Entonces hay ya tantas variaciones y experimentación del teatro que a veces lo que podemos distinguir de buen teatro o de teatro de calidad del que no lo es, no lo vemos. Y sin embargo existe el buen teatro, porque lo hay, y lo hay también en esta ciudad, pero faltan críticos. Buenos críticos no los hay criticones. Creo que veo mucho eso aquí en el teatro en el michoacano, pero sí hace falta retomar el ejercicio crítico y autocrítica del teatro. Y hay concursos, hay convocatorias y el teatro michoacano y todo, pero también quiénes son los jurados en el teatro michoacano, y ver si no están afectando a determinado grupo por mero personalismo que se está dando actualmente mucho en el teatro michoacano. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo de la autocrítica y de la crítica en general, pero
también creo que hay una cuestión que es fundamental pensarlo, que es la profesionalización y también pensar en los vicios que se acarrean de maestros que más que enseñar están en una disputa con otros grupos y con otras gentes. O sea, están enseñando a hacer cosas en contra de una persona, un grupo, una cuestión así, que hacer a la gente que ame al teatro por su naturaleza teatral. Entonces es importante decir, y lo voy a decir con toda la valentía del mundo, que muchos problemas del teatro empezaron a aparecer cuando empieza la licenciatura de teatro, porque muchos de los ahora nuevos licenciados en teatro, ya ellos les enseñaron a creerse que sabían todo y que saliendo de ahí iban a hacer toda la cuestión escénica fácil, rápida, y que iban a tener el conocimiento, un conocimiento que no se adquiere en 2, 3, 4 años, es un conocimiento que a lo mejor no se adquiere en toda su vida, ¿no? Y entonces hacen el trabajo escénico pensando en aprovecharse de un tema, por ejemplo, el feminismo, y hacen todas las obras con orientación al feminismo. Entonces, desde determinados grupos hablan del feminismo una y otra, y tú vas a ver esos trabajos, no avanzan en profesionalismo, no avanzan en calidad, pero abusan de ese tema. Y bueno, fue por decir, no tengo nada en contra del feminismo, pero fue por decirlo, porque si sale otro tema, por ejemplo los estandaperos, nada más están viendo en el Facebook cuál es el tema de actualidad para integrarlo a su trabajo supuestamente profesional artístico de comediantes, que no es la de ahí. O sea, la cuestión de los maestros es que están enseñando a que el teatro debe de ser de alguna manera en específica, y el teatro no debe de ser de ninguna manera en específica. Hay corrientes, hay niveles, hay metodología, pero el teatro es una de las cosas que tiene miles de maneras de hacerse, y profesionales, amateurs, principiantes, incluso gente que nunca ha hecho teatro puede hacer una cosa maravillosa, y personas que tienen mucho tiempo en teatro pueden hacer barbaridades que a nadie le gusten, ¿no? Entonces eso es lo importante, pero hay muchas cosas más. Después, si quieren, hablamos también más acerca de esto. Claro, maestro. Pues mire, yo coincido contigo en que así también se abusa, por ejemplo, del ecologismo, o por ejemplo de la violencia, de ya no de la prevención de la violencia, sino la demostración de la violencia. Y creo que es un fenómeno que también ha partido tal vez de que ya no hay periodistas culturales. Ya no hay gente que se dedique única y exclusivamente a la crítica, como bien dice el maestro Lalo. Entonces pasa que el artista se siente con la responsabilidad de llenar el hueco de periodista cultural, o se siente con la capacidad de realizar el trabajo teórico, cuando la verdad es que pues eso en realidad no toca, ¿no? O sea, tú puedes leer los ensayos sobre feminismo de los sociólogos, de las personas que han tomado el tema como carrera, ya no solo como materia, y a partir de los resultados de lo que has leído y de lo que han creado los expertos, hacer tu obra. Pero que te toque a ti definir qué es ecologismo, o qué es sociedad, o qué es justicia social, o esas cosas, ya no por poder hacer una obra de teatro tienes el derecho a definir qué es lo que representa el tema que tú quieres expresar. Vamos a un corte y regresamos con esta plática que está bastante interesante. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio.
Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y bueno, continuamos con esta plática sobre teatro, el teatro michoacano en su situación actual. Y nos estaba contando un poquito fuera del aire, Alan, de lo que ha surgido últimamente, que es el teatro paliativo, ¿no? El teatro con una intención que podemos decir de fondo es positiva, o sea, se puede manejar como que es una finalidad buena, pero pues que al final o que terminando en la cuestión, pues no necesariamente está ayudando a la persona ni está ayudando al teatro mismo. ¿Qué es esto del teatro paliativo? Pues no sé si el término esté adecuado, pero se usa para las personas que saben algo de teatro, pero que no son realmente teatreros, que no son artistas, que saben dar un taller de iniciación teatral, etcétera. De repente dicen, pues ¿cómo puedo sacar más lanita, no? Pues voy a usar el teatro como forma de curación o como forma de alivianar a la gente, diciéndoles que con el teatro van a curarse, van a sentirse mejor, van a crear y al crear se van a olvidar de los problemas o de los males que les hicieron. Y entonces la gente va al teatro a aprender teatro. No es mentira lo que estoy diciendo. El teatro cura, el teatro renueva. No solamente el teatro, todas las artes lo hacen. Como una terapia. Sí, como una terapia. Es el teatro terapéutico o literatura terapéutica, ¿no? Pero no se debe de vender así, porque el arte no es así. El arte tiene, y sí estoy de acuerdo que tiene definiciones diversas y que además se puede hablar que el arte tiene metodología, técnicas, diferentes formas de verla, de concebirla, etcétera, y que hay una discrepancia enorme entre las personas, pero en sí el arte, por lo menos el teatro, que es una de las cosas que yo conozco, no es algo que está definido, ¿sí? Ahorita es una cosa, al rato es otra, ¿no? Y entonces hay gente que usa eso para dar sus talleres y decirles, pues te voy a curar, te voy a ayudar con tu crisis, con tu problema, te voy a cobrar tanto. Y entonces están usando el arte o el teatro para este beneficio personal, ¿no? Y a final de cuentas, a veces les platico a mis alumnos, ¿saben qué? Mucha gente les dice a sus hijos o a sus hermanos, oye, esos hijos que tienen problemas sociales, que no los aguantan porque son guerrosos o son un poco extrovertidos o viciosos o lo que sea, y ya están hartos de ellos, les dicen, oye, ¿por qué no te pones a hacer algo productivo, algo que te aleje de los vicios y todo eso? ¿Por qué no te metes a teatro, no? Entonces nos mandan a todos los locos, a todos los destrampados, etcétera. Lo digo como broma, pero mucha gente así lo hace. O sea, mandan a la gente a las artes, a gente que a lo mejor no les gusta las artes. Porque la gente que le gusta el arte no anda esperando a que alguien lo invite. Ahí va uno y se mete, ¿no? Yo me acuerdo que conozco amigos y yo mismo que nos metíamos a los talleres, a las pláticas, a las obras que se presentaban en la Casa de la Cultura sin invitación. ¿Por qué? Porque teníamos curiosidad de qué está pasando ahí, ¿no? De qué están hablando, qué están diciendo, por qué se expresan así. Veíamos pantomima, veíamos discursos, cuestiones literarias, de poesía, que en ese tiempo cuando uno está joven pues, como que ni le entiendes muy bien a la poesía. Yo ya estoy viejo y todavía no le entiendo, pues, pero Ni yo que soy poeta. Pero sí hay muchos factores que la gente abusa y se aprovecha de ellos, ¿no? La cuestión de hacer teatro es cierta, ayuda, cura, beneficia a la persona. Pero ya ver el teatro así como verlo didáctico o como verlo para una cuestión social, que el teatro tiene que ser un grito de expresión social, de libertad, tampoco es eso el teatro. Sí,
sirve para eso. Tiene una voz importante el teatro, una presencia importante. Pero eso de que tienes que hacer teatro actual porque tienes que causar conciencia social y ya, no. Y estoy siempre en contra de eso. El teatro no nació así. El teatro nació para divertir un rey o divertir gente ahí de los feudales, ¿no? Y se fue modificando y ahora hay una diversidad que sí se vale hacer teatro social, teatro campesino, teatro de diversión, teatro con comedia para las masas, etcétera, pero no precisa que sea el teatro, debe de ser así. Y creo que hay un problema social que tiene origen en el cuento de la hormiga y la cigarra. Ajá. En el que te plantean que hay una hormiguita trabajadora y una cigarra que toca el violín. Y que la hormiguita trabaja. Ajá. Y la cigarra no produce, la cigarra nomás anda ahí tocando el violín y cuando llega el invierno hay dos finales alternativos del cuento. Uno Ajá. es que la hormiguita la perdona y la deja entrar, y la otra es que la cigarra se murió de frío por estar tocando el violín y no trabajar. Ajá. Y la hormiga no, y ya cada quien se quedará con cuál final. Pero no obstante, hay una lectura que se pierde, porque pareciera ser en esta sociedad que si no tienes disciplina, que si no te gustan las matemáticas, que si no te gusta la escuela, ya te pones de artista para que hagas algo. Cuando la realidad es completamente otra, ¿no? Existe, por ejemplo, pues toda una matemática detrás de la música, una disciplina terrible. La gente que quiere ser escritora, si a mí me dieran un peso por cada gente que dice, es que yo tengo una historia, nada más me hace falta pasarla al papel, y tú que eres escritor, pásala porque para ti es muy fácil. Pues no, la verdad es que se necesita de una disciplina constante y muy rígida para poder llegar a ser escritor, así como para llegar a ser actor. Y me imagino, porque no lo he vivido en carne propia, como debe ser para ser músico, para ser bailarín, para ser cantante. Todo el mundo piensa que puede cantar hasta que se escucha a sí mismo en un karaoke. Y dice, bueno, ¿y por qué si yo siento que sé cantar resulta que me escucho tan feo? Pues porque no has tenido la disciplina de ponerte a vocalizar, de levantarte temprano todos los días cuando tienes tu situación arterial sana para practicar en ese momento. Y esa falta de reconocimiento ante la disciplina pues ha recaído en que, como tú dices, a la gente indisciplinada, a los locos, a los que de alguna manera no han surtido efecto en otras áreas laborales, se ve como que pues ya, haz algo, ¿no? Y lo vas a hacer acá, al cabo que es fácil, al cabo que todos ellos entran ahí, y es una falta de reconocimiento. Y creo que también cabe en esto que habíamos dicho del teatro social, ¿no? Que tú, digo, yo sé que tú no, porque pues tú eres una persona con una mente más abierta y más calificada, pero si tú le dices a cualquier transeúnte en la calle, descríbeme un ecologista, te va a decir, no, pues los ecologistas no hacen nada, los ecologistas nomás van y gritan y plantan arbolitos, ¿no? Como si también fuera una situación fácil o mediocre, ¿no? Mira, yo considero también que hay una parte del teatro que debe tener toda su intensidad posible. Y pienso en autores como Jean Genet, ¿no? Que tiene una obra que se llama El balcón y las criadas. Pienso en Antonin Artaud, ¿no? Que es un teatro que me atrae particularmente. Cuando estuvimos en el Gran Ocupa de la antigua central camionera, me acuerdo de un grupo que se llamaba Matotumba. No sé si tú lo recuerdes, Alan. No. Bueno, consistían ellos en una representación teatral que iba de distintos niveles de escenarios, porque empezaban ellos con muebles viejos que había en la parte alta, como sillones y mesas y todo, como de utilería ya vieja. Y entonces
de repente ellos empezaban a actuar muy aceleradamente y de repente era un grito. ¡Ah! ¡Ah! Y ¡paz! Agarraban un plato y lo rompían, ¿no? Lo aventaban y ¡paz! Entonces todos nos quedábamos así impresionados, ¿no? Como ahora sí que qué pedo, ¿no? Y entonces de repente ellos hacían como y se iban corriendo hacia las escaleras y ahí va todo el mundo corriendo hacia las escaleras. Ajá. Y entonces me acuerdo que una de las chavas que iba de repente al foro, que se veía que era de una universidad privada, así, se veía muy delicadita la chava y todo, que empieza a llorar y empezó a llorar así como que algo le movió y seguimos bajando las escaleras y terminamos creo que hasta en el patio de atrás. Ajá. Pero por cada nivel iban haciendo una cosa diferente. Pero yo dije, qué chingón es este teatro tan intenso, porque si lograron impresionar a esta chava porque se veía hasta como asustada, estábamos todos, nos habían metido a todos al escenario, ¿no? Entonces, a mí me parecía que partía esto de una cosa muy fuerte, que era un teatro muy vivo que se hacía allí en el CEPA y que nos involucraba a todos, ¿no? Pero así que era de agarrar un objeto y estrellarlo, ¿no? Sí. Pegar el grito. Se llamaba, este grupo se llama Matotumba, creo que eran de Puerto Rico. Ajá. Un grupo de actores de Puerto Rico, hombres y mujeres. Y también hacían otras experimentaciones escénicas. Pero eso, a mí, eso es de lo mejor que recuerdo de teatros que había, de teatros extranjeros, pues, ¿no? Porque había desde luego aquí grupos teatrales. Y pues uno de esos era el tuyo también, que estabas ahí, estar con nosotros ahí. ¿Qué les parece si vamos a este corte y continuamos con esta plática tan interesante? Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y bueno, nos estamos acercando al final de este programa. Aprovecho para hacer un pequeño disclaimer. No estamos en contra del teatro social, no estamos en contra ni del ecologismo, ni de ninguna de las corrientes que hacen teatro. Más bien consideramos que los expertos deberían de encargarse de eso, que el teatro social es un tema de expertos y no podemos permitir como sociedad que los inexpertos, en lugar de hacer teatro básico, traten de hacer el teatro que tendría que cambiar a la sociedad, sino más bien al teatro social se llega, del teatro social no se parte. Claro, fíjate que lo que decimos aquí es que todo es válido en el teatro. O sea, si tú quieres hacer una expresión libre, un performance, una expresión social, un reclamo, un divertimento, todo se vale. Y bueno, nuestro compañero Lalo nos trajo algo de poesía, es narrativa. Un paraguas, un único, atractivo, sensual paraguas, el paraguas, allí, atrás del escaparate de la tienda. El hombre lo mira como quien mira su alma, se hurga los bolsillos del pantalón. El paraguas está de pie, bastón arriba. Parece sonreírle al hombre, le muestra su simpatía. Un paraguas como la espera del día, como ese encuentro casual que se ha vuelto un milagro. No puede ser, apenas 50 pesos. Esto es para ponerse a llorar, para llover delante del paraguas. Entonces el bastón cambia, ya no es bastón sino tristeza. Toda la vida está ahí, los transeúntes no lo comprenden, a ellos poco les importa el hombre. Habrá que entrar a la tienda, llevárselo en un virtuoso descuido, salir corriendo y empujar con improperio de carajos al que intente detenerlo. El bastón ahora es un signo de interrogación. ¿De qué servirán unos días a las sombras y volverá al escaparate? No, habrá que pensar otra cosa. Romper el vidrio tal vez, conquistar el infierno. Atrévete de una vez, cabrón. Pasa una mujer con su pinche niño chilletas. El niño se jalonea de su madre, señala el bastón. Ella, con una mueca de fastidio, entra a la tienda. El hombre se queda impávido. El bastón desaparece. Un silencio mortal se apodera de su clavado en la tierra.
Oye, no traje paraguas y ya vámonos porque ya va a llover. Qué buen pues. Oye, ¿esa es poesía? Es un texto narrativo. Narrativo. Sí. Puede ser también. Puede ser. Es que yo soy prosístico. Sí. Siempre más bien tiendo a hacer a la prosa. Y por ejemplo, ¿viste alguna cosa en la calle que ibas caminando, estabas en un café o algo, y viste algo que te dio referencia para hablar de esta historia? Fíjate que siempre son los momentos magistrales de la infancia en que algo te enamoró y nunca lo pudiste obtener, que viste en el acaparador de una tienda. En mi caso fueron los trenes eléctricos. Siempre quise un trenecito eléctrico. Yo también. Y es así, fíjate, ¿verdad que se convierte en una frustración? Sí. Entonces, un deseo frustrado. Entonces este texto es como aquellas cosas que pueden ser efímeras, o ya pues desde luego cuando van pasando los años, ves otras cosas que te gustan, que quieres obtener y nunca puedes en ese momento, y entonces se convierte como que en una obsesión, ¿no? Pero es eso, ¿no? Oye, hablando de teatro, ¿tú nunca has hecho teatro? Porque te veo que hablas bien, te expresas bien y Sí, toda la mira, fíjate que participé en la película de El Hidalgo, la historia jamás contada. Estuve como actor de escena, de una escena del pueblo. Y luego participé con Foro 4 también, hice el papel de uno de los revolucionarios ahí de la obra de teatro de Pedro Páramo. Ajá. Y ahora estoy por participar en una película, ya que me convocaron para ser parte del papel de... Ay, ahorita se me va el nombre. Se llama París, se llama. Es un guión que está haciendo un destacado director de cine. Que nos diga quién. Ahorita les debo el nombre. Pero fue una convocatoria que hicieron y fueron un montón de actores y actrices. Y dijo Lalo, yo voy a ver si pega. Y le llamaron. Sí. Eso es chidísimo. Sí, del Instituto Montrer. Del Instituto Hace Montrer, poquito que sí. fue esa convocatoria. Y esa película se va a hacer en París y en Morelia. Ajá. Pero yo voy a ser un actor, voy a hacer el papel de un político, papá de una chica que se va a París. Ah, órale. Entonces, lo malo es que ya a mí no me van a llevar a París. Pues ojalá que te lleven. Oye, yo también te quiero invitar a una obra para que actúes, pero soy bien exigente, mano. Pregúntale a Drubal cómo me los traigo. Todo exígeme. Aquí llegas a trabajar, aquí no llegas a platicar. Yo adelgacé 10 kilos, y eso es en serio, actuando para Adlan Delgado. Sí, claro. Sí, y viene, o sea, Eso digo, es no, bueno, es no bueno, me quejo, es un director exigente y eso es bueno. Es un director exigente y es un director que te hace reconocer el nivel de disciplina que se requiere para hacer un muy buen teatro. Y bueno, yo aprovecho este uso del micrófono y los pocos minutos que queden para recordarles que está la página del Foro Cepa. Es Foro Cepa escrito todo junto, forocepa.foroactivo.com, Cepa con C, y ahí vamos a estar leyendo los comentarios de todos ustedes por si tienen alguna opinión, algo que contarnos o algo que compartirnos, ¿por qué no? Todos los artistas independientes son bienvenidos. Y ahora vamos a ir cerrando, compañero. Sí, muchísimas gracias auditorio del programa de la radio El Foro Cepa, y estamos al pendiente, ya vienen las cantinatas, que organiza el grupo Asco con Jesús Moreno, las tradicionales cantinatas que ya tienen más de una década de celebrarse aquí a la ciudad de Morelia, y les vamos a decir después de qué se trata. Oiga, maestro, pero imaginemos que yo soy un ignorante en el tema. ¿Qué es una cantinata? Bueno, es este desfile que hacemos ahora sí de cantina en cantina, y en cada cantina hacemos un evento artístico. Ya sea en una cantina hay poesía, en otra hay performance, en otra hay una exposición de pintura, en otra una conferencia, etcétera. Entonces, cada una tiene un título particular. Las de este año se van a llamar las cantinatas de la Michoacrania. Hemos hecho las cantinatas del Bicentenario, las cantinatas de la Retrorevolución, las cantinatas tromperas, y ahora va a ser este título con la Michoacrania, las cantinatas de la Michoacrania. Y va a salir la convocatoria también. Va a salir la convocatoria y cada cantina, claro, ahí ponen
cortesías de la casa, ¿no? Algunas ponen unos tequilas, otros unos mezcales, etcétera. Sí. Y por la calle llevamos un burrito pulquero y se le va dando pulque a la gente, ¿no? Claro, con el permiso municipal correspondiente, pues no nos lanzamos así de repente, ¿verdad? Hacia la hora, sí. No nos lanzamos a lo burro, dice Alan. Es un evento cultural en toda regla. ¿Y cuántos años llevan haciéndose estas de Grupo Asco? ¿Y cuántos años llevan más de una década, probablemente, sí. Comenzaban en la clásica cantina del Juguete, que es una cantina que existe desde 1945, allí donde se encuentra Morelos Norte con 5 de febrero, está esa cantina. Existió. No, todavía está. ¿Todavía existe? Sí, desde 1945 está. Órale. Bueno, por cierto, digo, hay que reconocer el esfuerzo a nivel sociedad que hay en Michoacán de conservar las cantinas históricas. Sí. Ahí en la Gaceta Morelia Nuestra alguna vez se hizo registro, había 4 cantinas que todavía se conservaban de época. Ajá. Sí. Y algunas a punto de cumplir 100 años. Hay como 8, No, ¿verdad? por Como 8, 6, 8. Ayer con Chucho Moreno nos dio 8 rutas con varias cantinas, rutas, claro todavía que clásicas. sí. Pues es un proyecto interesantísimo, además ya tiene sus años de estarse presentando y además hacemos la promoción, como dice Asdrúbal, de la cuestión histórica en Morelia, ¿no? Antes Morelia nada más era el centrito, nada más vivíamos aquí en el centro de la Chapultepec antes de la colina y era todo, ¿no? Y todos se conocían y todos estaban ahí y mucha gente pues iba a las cantinas a echarse su traguito, pero nada más a eso. Y ahora con este concepto hay manera de presentar arte y que las personas que asisten a las cantinas también puedan expresarse artísticamente. Esto es interesantísimo. Y de justificaciones que siempre tienen un sentido crítico. Claro. Todas. Tienen una propuesta crítica y una lectura de nuestro tiempo también. Sí. De todo lo que ha acontecido. No nada más es ir a ponerse alegres porque sí. Porque sí. No, hay un trasfondo también, claro, de mordacidad y de crítica a las cosas de nuestro tiempo. No, y además para que conozcan el ideal del CEPA y de Asco, ¿no? Que es un ideal que... La filosofía del Foro CEPA. La filosofía del Foro CEPA. Así es. Entonces, que viene ahí del riesgo del enfrentamiento de lo distinto, del antimoralismo, ¿por qué no decirlo? Yo creo que son tiempos que se puede hablar con franqueza hoy en día. Claro. Y sepa, no es que tenga una postura amoral, sí, sino es una postura que va en contra de los moralismos, ¿no? Exceso, del moralismo excesivo. Así es, del conservadurismo, ¿no? No. Ya son tiempos en que hay que abatir eso. No, y además, pues en las épocas medievales para acá, los artistas se juntaban, pues en algunos tugurios, en algunos bares, hacían sus lecturas de sus poesías, de sus escritos. Y todo esto se fue haciendo como algo histórico. Las grandes conspiraciones muchas veces se hicieron desde las tabernas. Claro, ¿no? Pues a Adolf Hitler lo encontraron ahí en una taberna y lo vieron cómo hablaba de bonito. Y se lo llevaron. Y fíjate nada más lo que hizo el cabrón. Ahí en la taberna, porque se confabulan muchas cosas. Así es. Bueno, pues entonces invito al auditorio a que pase a forocepa.foroactivo.com y ahí se enteren de todos los pormenores de las cantinetas, que igual yo creo el próximo sábado estaremos hablando un poquito más del tema y estaremos pues reconociendo este actuar, esta expresión cultural que me atrevería a decir hasta antropológica, porque hay algunas cantinas que tienen ya verdaderas reliquias ahí a la exposición y que nos hablan mucho de cómo se vivía antes. Por lo pronto, no me queda más que invitarlos a seguir sintonizando el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y escucharnos la próxima semana. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez y los acompañé durante esta hora. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Toño Monter, a Yeyo Pimentel y a todas las personas que hacen posible este programa. Muchísimas gracias, auditorio de Foro Cepa, Radio Foro Cepa, y recuerden,
Porque comenzar es fácil, resistir es un arte, todo el sistema al pueblo. Y todo el pueblo al Foro Cepa. Hasta aquí llegamos en Foro Cepa, donde la lucha y la resistencia son nuestro lema. Gracias por ser parte de esta comunidad cultural. Les recordamos que la lucha continúa y el arte sigue siendo nuestro medio para transformar el mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio.